ustedes para compartir la palabra. Hemos estado en la serie de árboles de la Biblia. Hoy el tema es la palmera. Se ha estado predicando, se habló de los árboles que estuvieron en el Edén, del bien y del mal, pero que la idea en ese tiempo, en ese momento fue que o definimos nosotros lo que es bien y mal o lo define Dios, y Dios ya lo definió. Se habló del orgullo que hay en nosotros, de nuestras pretensiones, que debemos de ser humildes, que el orgullo es peligroso, Dios lo aborrece. Y hoy, en el título, le he puesto el justo plantado por la gracia, fructificando para la gloria de Dios. El texto principal que fue mencionado el domingo pasado, pero no fue el texto principal, es el Salmo 92, del 12 al 15. Si usted observa la lámina que está ahí proyectada, está la palmera. Lo espectacular que se ve de verde, es grande. La palmera para los judíos es símbolo de rectitud y fructificación. Por eso es que aparece en el Salmo como el justo florecerá como la palmera, especialmente la datilera. Era considerada en la antigüedad como la reina de los árboles por su altura, su belleza y los frutos abundantes que proveía. También representa en la tradición judía, en esa rectitud, crecer hacia arriba. Ella va hacia arriba, sin desviarse, se mantiene verde, fruto constante, dátiles por muchos años. Reflejo de una vida productiva como debe llevar el justo. Resistencia porque esa palmera resiste la inclemencia de ambientes áridos, de vientos, y como el justo debe perseverar en medio de esa prueba, por eso representa la palmera, está representada y utilizada en este salmo. De la semana pasada se le habló del cedro, que es uno de los árboles más espectaculares que hay en la antigüedad. Si pasan al siguiente slide van a ver lo que es el fruto cuando está florecida. Y se ve el dátil de esa palmera. Dice el texto principal: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. La idea central de hoy es que el justo florece, crece y fructifica, no porque tenga en sí una fuerza especial, sino porque Dios lo plantó, Cristo lo justificó y el Espíritu Santo produce en él fruto permanente. En otras palabras, aquellos que están plantados en la presencia de Dios se convierten en personas que florecen en toda temporada, producen fruto duradero y proclaman la fidelidad de Dios a cada generación.
Hoy vamos a estar hablando, y si observamos, hablando de este Salmo 92, hoy en día la cultura señala y admira los resultados. Los ojos están puestos en los resultados, el éxito, la apariencia y la productividad. Sin embargo, Dios mira algo más profundo, que es la raíz. El Salmo 92, si observamos, no comienza hablando del fruto, sino hablando del justo. La pregunta es, ¿quién es ese justo? La respuesta no está primero en el Salmo, sino en el Evangelio. Si vamos al Evangelio y observamos, el justo nace justo porque es justificado por Dios. En el Salmo 92, 12 dice, el justo florecerá, porque ese justo es alguien que ha sido declarado por Dios justo. El hombre no tiene la capacidad de hacerse a sí mismo justo. ¿Por qué? Decían en una de las prédicas, o hacemos conforme a la verdad de Dios, o a lo que nosotros pensamos o definimos que es la verdad. El mundo crece pensando, yo soy bueno, hago buenas obras, no hago daño a nadie, y con eso se conformó. Ya soy justo en su juicio. Pero Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 nos dice, por cuantos todos pecaron. El salmista describe al justo, y Pablo explica cómo alguien llega a ser justo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia. Yo no la defino, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. De manera que somos hechos justos en aquel que nos justificó, en Cristo Jesús. Aquí aparece la doctrina de la justificación o imputación. Nuestro pecado fue cargado sobre Cristo. La justicia perfecta de Cristo fue acreditada al creyente. Martín Lutero llamó a esto el intercambio glorioso. No solo somos perdonados, somos declarados justos. Es un acto legal ¿de quién? De Dios. No depende del desempeño diario, depende de la obra perfecta de Cristo. Una aplicación que podemos darle a esta parte es que el árbol no puede plantar sus propias raíces. Nosotros tampoco podemos producir nuestra propia justicia. Fue Cristo quien nos dio la suya. Bendito sea el Señor. El segundo punto es, el justo florece porque fue plantado por Dios. El Salmo 92:13 dice, plantados en la casa de Jehová. Observe que la palabra está subrayada cuando se lo han proyectado. ¿Por qué?
es de manera intencional. No dice que se plantaron, dice plantados. La palabra plantado de manera intencional aparece ahí. Alguien los puso allí. No se plantaron por accidente. Cuando Dios nos planta, eso habla de la iniciativa de Dios. Es quien planta. Llegamos a Cristo, nos recibe, nos entregamos, le confesamos nuestros pecados y nos recibe. Dios nos planta por Cristo. Cuando Dios nos planta, que habla de su iniciativa, como dijo Jesús en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto nos habla del carácter y de la provisión, o de su provisión. Nos justifica, provee estabilidad para que tengamos permanencia. Nos muestra su misericordia y fidelidad a sus promesas. Somos sustentados y transformados por su palabra y su espíritu que nos guía a toda verdad. Ahora bien, existe una diferencia entre visitar la casa de Dios y estar plantado en ella. La pregunta es, ¿dónde estoy plantado? Cuando el Salmo 92, 13a dice, plantados en la casa de Jehová, la casa representa la presencia de Dios. Estoy plantado en la presencia de Dios. En la adoración constante a Dios. En una vida de comunión, disfrutando el pacto y transmitiendo su palabra para que otros reciban la salvación. Cuando el Salmo 92, 13b dice, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Los atrios representan esa cercanía, esa comunión, ese acceso. Y como muestra el Salmo 1 del que se predicó el mes pasado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque viene de Dios la bendición, la cobertura. El árbol prospera porque está junto a aguas corrientes o corrientes de agua. No sé cuántos de ustedes tienen plantas en su casa, pero se nos puede pasar ese detalle, corrientes de agua. Aguas saludables, no estancadas, porque cuando una planta tiene agua estancada que se pudren las raíces. Eso es intencional. Se nos pueden pudrir las raíces si no tenemos quien da el agua que corre. Por eso el Señor decía, si tienes sed, ven a mí. Los que se deleitan, dice el Salmo 1, que los que se deleitan y meditan en su palabra de día y noche, son las características de esos que están plantados, que oran, que adoran, que sirven, que permanecen fieles, viven gozosos en el dar, en el ofrendar y bendecir a otros. La fe no es únicamente el momento de la conversión, es un estilo de vida del creyente. El justo depende
de Dios, descansa en Dios y obedece a Dios. Mi hermano, es que hay que ser obediente a Dios. ¿Dónde dejamos la obediencia? ¿Dónde dejamos de descansar? ¿De a dónde dejamos de depender? De manera que nuestra estabilidad no depende del clima espiritual, depende del lugar donde Dios nos ha plantado. Las personas plantadas no pasan la vida buscando un terreno donde plantarse, porque Dios los plantó. Tiene que echar raíces donde Dios lo plantó. Por eso nos dice el tercer punto, los justos florecerán porque Dios los sostiene. En el Salmo 92, 12 nos dice, el justo florecerá como la palmera. Esta promesa no habla simplemente de sobrevivir, habla de florecer. Ahora debemos hacer una conexión con cuando el evangelista Juan nos narra en el capítulo 15 sobre la vid. ¿Se acuerdan de la parábola de la vid? Para que permanezcan unidos, pegados, juntos. Dice, el justo permanece unido a Cristo y por eso da fruto. El árbol del Salmo nos habla de florecer, pero la vid en Juan la lleva a producir fruto. Es la misma verdad ilustrada de dos perspectivas, aunque la palmera de dátiles produce fruto. La misma verdad ilustrada en dos perspectivas, en Juan 15, 4 al 5, separados de mí nada pueden hacer. El fruto nunca es causa de nuestra salvación, es la evidencia que permanecemos junto a Cristo. Es permanecer junto a Cristo, en Cristo, y el fruto eventualmente llega. Jesús nunca dijo, por su profesión los conoceréis. En Mateo 7:16 dijo, por sus frutos los conoceréis. No estoy diciendo que no se haga profesión de fe. Estoy diciendo la manera en que son conocidos, que es diferente. Pero, ¿qué significa florecer bíblicamente? Crecer espiritualmente comienza con el silencio y la transformación. Una transformación interior. Hay una señal en la flor de un fruto que está cuajando, que se está madurando, que se está gestando. Es una vida, es producir vida, reflejar la gracia de Dios. Si usted tiene gracia y tenemos gracia del Señor, debemos de reflejar su gracia. Es madurar y su alimento va desde lo más básico, dice el evangelista, de leche, que es lo diluido, a lo más espeso, la carne. De manera que no podemos mantenernos en la leche. En otras palabras, debemos de formar el carácter de Cristo. Los cristianos saludables se convierten en bendición, porque el fruto nunca es para el árbol. El fruto no lo prueba el árbol. Quienes se acercan al árbol, quienes rodean al árbol, quienes toman el fruto del árbol. Y ese fruto debe corresponder a lo que es el árbol que ha sido plantado. Hay algo interesante que las palmeras nos pueden enseñar. Y es que prosperan en lugares difíciles, áridos. Las condiciones son realmente difíciles. Dios nunca prometió temporadas fáciles. Prometió gracia sustentadora. Si vamos a Jeremías 17,
7 al 8 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Fluir constante de la gracia, de su amor, de su espíritu, de su misericordia, de su bondad. Una de las características más importantes de esta palmera es que cuando los vientos recios le da, ella se mueve, se dobla, pero se mantiene viva. Se dice a eso que es resiliente. Según Merriam-Webster, resiliente significa capaz de soportar impactos sin deformarse o romperse permanentemente. Ciertamente cuando vienen embates y cosas, situaciones, nos podemos romper, pero no nos quedamos rotos. El Señor nos levanta, el Señor nos sana. Capaz de recuperarse o adaptarse fácilmente a la adversidad o al cambio. De igual manera, los creyentes llenos del Espíritu, en medio de las tormentas, se adaptan y se recuperan. Las tormentas nos fortalecen el carácter, nos forman el carácter. Lo que hay que estar es bien arraigado para echar más raíces. La palmera no florece porque la vida sea fácil. Florece porque fue diseñada para ambientes difíciles, y el Señor nos va a preparar, nos va a procesar para cada situación difícil que podamos encontrar. Pero tenemos que madurar en los procesos, en su palabra. El siguiente punto dice: el fruto revela la vida que hay en la raíz. El Salmo 92, 14 dice: aún en la vejez fructificarán. Pastor Lorita hizo mención de la hermana. Y ella el domingo, cuando se fue de viaje, siguió plantando. Siguió plantando. Hay testimonio de que ella, antes de ir, siguió plantando. Porque aún en la vejez podemos seguir plantando. Eso es una promesa esperanzadora. Billy Graham, todos lo conocen, quien predicó hasta su edad avanzada, en una ocasión expresó: un día oirán que Billy Graham ha muerto. Dice él: no crean una palabra, estaré más vivo que nunca, solo habré cambiado de dirección. Esa es una perspectiva que refleja a un hombre cuya vida estuvo arraigada en Cristo y cuyo deseo constante fue que toda la gloria perteneciera al Señor, aún en el final de sus días. Deuteronomio 34:7 no está entre las lecturas puestas. Esa la puse luego. Nos dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Qué interesante, porque también ahí el Salmo dice: estarán vigorosos y verdes. Y eso se cumplió. Ciertamente, no todos seremos como Moisés, porque tenía una gracia especial para cumplir su cometido.
Pero algo interesante en esto, sus ojos nunca se oscurecieron. Conservó claridad y capacidad para ver, símbolo de lucidez y discernimiento. Ni perdió su vigor, mantuvo su fuerza física y energía. La palabra hebrea transmite la idea de que su vitalidad no había disminuido. Esto no significa que todos nosotros vamos a experimentar exactamente lo mismo. Por lo que le acabo de decir, es una misión especial que tenía Moisés. Pero sí hay una característica que yo admiro, por ejemplo, en el pastor emérito. Usted hable de la palabra y le va a citar, le va a hablar, le va a recordar la palabra del Señor. La palabra no la ha perdido, está ahí. Pida consejo que se lo va a dar también. Segunda de Corintios 4:16 dice, aunque este cuerpo, dice, este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es el Señor que nos renueva. No importa nuestra edad, pero estamos estando plantados en Él como la palmera. El mundo dice, con los años ya no sirves. Le hemos comprado al mundo la idea de que yo trabajo 30 años y me retiro. Ahora los ministerios me trabajé y me retiro. El cristiano no se retira. No existe en el cristiano retirarse. Le hemos comprado al mundo esa idea. Dios dice que con los años puede dar más fruto. El que es maduro en la fe tiene la capacidad de dar consejo, formar a otros como discípulos. Lamentablemente esa idea hace estrago en las iglesias cuando las personas tienen para dar y se retiran, como el mundo ya ha calado con su cultura. Los justos, en el siguiente punto, los justos se convierten en testimonio de fidelidad de Dios. El propósito del fruto es anunciar quién es Dios. Y aquí está el clímax del Salmo. Usted sabe lo que es el clímax, cuando va subiendo algo que llega hasta el punto máximo. ¿Qué es lo que se busca de esa película, de ese mensaje? El Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Ese es el clima, ese es el fin del consejo de Dios. A través de este Salmo de David que se leía los sábados. Observa que el fruto no termina, el fruto no termina hablando del árbol. Termina hablando de Dios, nuestro fruto, nuestro testimonio. ¿De quién va a hablar? ¿De nosotros o de Dios? De Dios. Ciertamente, el testimonio que Dios me entrega debe ser cuidado. El propósito del fruto nunca es que admiren al creyente. Y ahí siempre tenemos que batallar con nuestro ego, deseo de reconocimiento y otras cosas que pasan por nuestra humanidad, que hay que rendirlas a los pies del Señor. Porque es que conozcan al Señor. Jesús dijo exactamente lo mismo en el Evangelio de Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto es un testimonio silencioso, pero poderoso, de que Dios transforma vidas. Y hay algo que
quiero compartirles que también el Señor me ve conduciendo en ello. La tercera carta del evangelista Juan, a él está atribuida. Él escribe lo siguiente: el anciano Agoyo. Fíjate que ya se describe como que anciano. Aún en la vejez fructificarán. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé, escuche bien, cuando vinieron los hermanos y me dijeron y me dieron testimonio de la verdad, de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Fíjate que el testimonio es cómo nosotros andamos en la verdad. Ese es el testimonio, cómo andamos en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el testimonio, silencioso pero efectivo. Mire qué interesante, dice: amado, fielmente te conduces cuando presentas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Así es como luce el testimonio. Así es como luce lo que Dios ha puesto en nosotros cuando estamos plantados, cuando Él nos planta, porque es Él el que nos planta. Todo en la palmera tiene un valor: el fruto, su sombra, su madera, sus hojas, su belleza. De la misma manera, Dios no desperdicia nada en nosotros: nuestra victoria, nuestro fracaso, nuestro testimonio, nuestro sufrimiento, nuestra familia y nuestra historia. Todo puede ser usado para traer gloria a Dios, gloria a Él. Dice en Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermano, promete que Dios cambiará el dolor por alegría, dando gloria en vez de ceniza, óleo de gozo en vez de luto, y manto de alegría en vez de angustia, para hacer árboles de justicia, porque somos justificados por Cristo. Voy a hacer una última ilustración. A la distancia se ven dos árboles, los dos con muchos frutos. Pero como no puedo distinguir cómo está el detalle de ese fruto, uno de los árboles tiene fruto que ha sido amarrado. Pero de lejos se ve espectacular, porque no le ves el detalle que sus frutos fueron amarrados. Y otro, en su naturaleza, dio el fruto. Pero cuando nos acercamos, se ve con el tiempo qué fruto es real y qué fruto no lo es. ¿Qué fruto es artificial, adherido, pretendido? En otras palabras, no es nuestras pretensiones, es lo que Él hace en nosotros,
Es el fruto que el Espíritu hace en nosotros. No es imitar, no es fingir, no es amor fingido. Así también hay diferencia en nuestra vida espiritual. El primero depende del esfuerzo humano, el segundo depende de la gracia de Dios. Permanece en Cristo, que es el que realmente nos da el fruto verdadero, como nos dice el evangelista Juan. Aplicaciones al inconverso. No sé si aquí todavía hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador y ha permitido que el Señor, que sea el Señor, que sea Dios el que lo plante donde tiene que estar plantado. No intentemos mejorar. Ven a Cristo. Hoy es día de salvación. Solo Él puede justificarte. Yo no tengo esa capacidad. Solamente Él. A nosotros los creyentes no podemos vivir confiados en nuestras obras. Tenemos que descansar en Cristo. Permanecer en Él. Y el fruto vendrá a toda la iglesia. Una iglesia saludable no solo tiene actividades, tiene creyentes que producen fruto. La iglesia no hace muchas actividades precisamente para enfocarse en que permanezcamos con el Señor, para que intimemos con el Señor, para que tengamos tiempo de crecer y echar raíces en el Señor y no cansarnos en la distracción. Conclusión. El Salmo 92 responde 4 preguntas fundamentales. Ese salmo yo sé que cuando lo lean lo van a ver de otra manera. Pero hay 4 preguntas. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado en Cristo. ¿Por qué permanece firme? Porque Dios lo plantó. ¿Por qué da fruto? Porque permanece unido a Cristo. ¿Para qué da fruto? Para anunciar que Dios es justo, fiel y digno de toda gloria. Ahora debemos examinar no simplemente pregunta en el aire para nosotros. ¿Estoy haciendo cosas para Dios? Si no estoy unido a Cristo. ¿Estoy haciendo cosas para Dios sin haber estado unido a Cristo o permanecer unido a Cristo? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, apartaos de mí que no los conozco? Porque estaban haciendo cosas que Él no les mandó o esperaba la intimidad. Yo no los conozco es porque no estuvieron intimando con Él. El Señor espera que intimemos con Él. Él nos envía, Él nos prepara, Él nos dota de dones y la capacidad de servir. Pero primero es con Él, estando plantados con Él y en Él. A.W. Tozer dice, lo importante no es cuánto hacemos para Dios, sino cuánto de Dios hay en lo que hacemos. Porque donde está Cristo, donde Cristo es la raíz, tarde o temprano tiene que haber fruto. El que intima con la palabra y la tiene la palabra en sí, va a llegar un momento que no puede sostener sus labios. Va a pronunciar quién es su Salvador. Va a pronunciar quién es su sustentador. Eso nace. Eso no se puede aguantar. Andrew Murray decía,
La santidad no consiste en esforzarnos para producir fruto, sino en permanecer en Cristo. El fruto es resultado natural de una vida en Él. El fruto del Espíritu es algo natural, sin esfuerzo, que fluye. El Señor nos capacita porque, como dice Romano, ha derramado en nuestros corazones su amor. En síntesis, el Salmo 92, así como en el Salmo 15 que hice alusión, es el justo. Florece porque ha sido plantado por Dios, vive en Cristo y existe para la gloria de Dios. Finalmente, Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, las obras para andar en ellas. Por eso es que se van a ver. Yo no sé si usted todavía le ha pedido al Señor, Señor, yo quiero estar plantado como ese salmo. Que mi vida esté plantada como ese salmo en Jehová, junto a aguas de corriente, no agua estancada, para que sea el Señor que se lleve la gloria cuando haya fruto. Señor, anhelemos esta mañana, hay que tener ese anhelo, ese deseo. Si el Señor en esta mañana ha hablado a tu corazón, todavía no conoces a Cristo, no hay otro camino. Ven corriendo a Cristo para que el Señor te plante en sus atrios, en su templo. Si usted está pasando por un tiempo de tormento por sus acciones, es tiempo de volver a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, no lo ocultes. Dios conoce tu pecado. Dios conoce mi pecado. A Él voy a los pies a arrepentirme. A Él tengo que rendirle cuentas. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida? No puedo aparentar una imagen de rectitud escondiendo la verdad del pecado. Tengo que ser limpio y restaurado en Cristo. Hay oportunidades hoy. Mañana tal vez usted piense que tiene oportunidad mañana, pero usted no da garantía ninguna de que usted esté vivo mañana, ni yo tampoco. La hermana estuvo con nosotros el domingo. Ya el martes no estaba. Ya partió con el Señor. Pero ella hizo una vida de rectitud para la gloria de Dios. Pero si tú no estás en la vida de rectitud, déjate plantar por el Señor. Señor, nos ponemos en tu presencia para darte gracias en esta mañana por tu palabra y por tu consejo, Señor. Permítame orar por ustedes. Vamos a orar juntos para que sea el Señor que se gloríe en nuestra vida. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, reconociendo que no somos justos por nuestros propios méritos, sino por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Gracias porque nos has perdonado, nos has declarado justo y nos has plantado en tu casa por tu gracia, Señor. Señor, examina hoy nuestras raíces. Si hemos estado viviendo por nuestras propias fuerzas,
Llévanos a depender nuevamente de ti. Que nuestra comunión sea contigo, Señor. Que sea más profunda. Que permanezcamos a ti, unidos a Cristo. Oh Cristo, en ti. Y tu Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto que solamente tú puedes dar, Señor. Fortalece a aquellos que están atravesando tormentas en este tiempo. A aquel que necesita, Señor, reconocer con humildad su pecado. Recuerda que así como la palmera permaneció firme en tiempos difíciles, tú también, Señor, los sostienes, los limpias, los lavas para plantarlos y hacerlos crecer en ti. Haznos árboles de justicia, en plantío de Jehová para tu gloria. Guarda nuestra familia, nuestros hijos. Más te pedimos también por nuestros vecinos, por aquellos que trabajan con nosotros, por aquellos que se relacionan con nosotros, Señor, para que vean el reflejo de tu gracia en nuestro rostro, para que podamos llevar tu palabra y tu salvación con denuedo, Señor. Renuévanos en tu amor, en el gozo, en la paz de tu presencia, de tu bondad, en el carácter de Cristo, Señor. Y cuando demos fruto, Señor, miremos a ti, buscando tu rostro para darte gracias, porque todo es para tu gloria. Hoy renovamos, Señor, nuestro compromiso de permanecer en Cristo. Sin Cristo nada, Señor. Queremos estar plantados en ti, Señor. Más profundo en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú que nos hace florecer. Gracias en esta mañana. Te lo pedimos en Jesucristo. Oh, por Jesucristo, tu Hijo amado, por quien, Señor, tenemos la capacidad de llegar a tus pies y orar. En Él, en su nombre lo pedimos. Amén y amén. Hermano, que